tenemos una charla de personal de la empresa Geosat dedicada al tema de datos a partir de sensores remotos, aerotransportados y teletransportados en satélite. Nos viene a contar Silvia Fraile, que es doctora en física, experta en teledetección y directora de I+D, si no me equivoco, con amplia experiencia, más de 20 años. Y César Fernández, que es ingeniero informático, es experto en inteligencia artificial a partir de datos geoespaciales, también con amplia experiencia en este tipo de datos. Así que os dejo con ellos y espero que disfrutemos con su charla. Muchísimas gracias a los dos por venir. Muchas gracias a vosotros. Vale, vamos a contaros lo que es nuestro modo de vida. Es algo que nos ha enganchado durante muchísimos años, algo que se te mete en el cuerpo y que no puede salir, que es el trabajo de remote sensing, de teledetección, esos satélites que lo pensáis y decís, uy, eso suena una cosa que está por ahí volando. Quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros conocéis Sentinel? ¿Quiénes trabajáis con imágenes satélite? ¿Os gusta la resolución? 10 metros, está chulo, ¿sí? ¿Cómo os quedáis si os digo que desde el 2014 tenemos imágenes submétricas que podéis utilizar vosotros? No voy a haceros spoiler, os lo voy a ir contando poquito a poco para que veáis qué es lo que tenemos en casa que muchas veces no lo conocemos. Estamos pensando, la ESA, Sentinel, qué guay, 10 metros, un montón de bandas. Sí, efectivamente, está muy bien, pero tenemos un montón de cosas. Más de 400.000 imágenes. Bueno, el número está cogido de hace 2 semanas. Lo mismo ahora tenemos unas poquitas más de 400.000 en catálogo, ¿vale? ¿Quiénes somos? Somos Geosat. Vamos a ver, venimos de hace muchísimos años. Empezamos a finales de los 90 en la Universidad de Valladolid como un laboratorio de teledetección. Unos becarios que estábamos medio locos, dijo el director un día, ¿por qué no ponemos un satélite en nuestra vida? Y así fue. Empezaron a diseñar lo que antes se llamaba Deimos-1, ¿vale?, que estaba diseñado para agricultura, ahora os enseño detallitos. Después lanzamos el Deimos-2, que ahora es Geosat 2, y a partir de ahí la cosa no ha parado, ¿vale? A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 oficinas, una en Lisboa, en Portugal, porque la empresa es portuguesa, y la otra en España. En Portugal estamos empezando a crecer, es donde estamos metiendo toda la potencia ahora mismo, pero el conocimiento de más de 20 años de carrera está en España. Está en Boecillo, en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid, ¿vale? Tenemos un montón de cosas. Estamos tan bien engranados que en lugar de decir satélites que operen otros, no. Montamos nuestro propio GS, montamos nuestra antena. Tenemos operadores de satélite que controlan 24/7 esto. Y además tenemos un equipo de producción. El equipo de producción es tan bueno que a día de hoy entregan imágenes en formato de emergencia en menos de 20 minutos, en cualquier sitio del planeta. Y os estoy hablando de imágenes submétricas. Está perfectamente engranado, ¿vale? Nuestros satélites, aquí están los juguetes. Este es el primero. Ya tiene 14 años. La verdad que esta ya es una misión de hace muchísimo tiempo. 22 metros de resolución, listo para agricultura principalmente. Tiene un SWAT enorme, solamente 3 canales puestos en 2 bancos distintos. Cogemos unos 600 kilómetros de una sola tirada. Efectivamente está mayor, porque ya lleva muchísimos años orbitando, ¿vale?, pero todavía nos sigue dando alegrías. Todavía pasa la calibración y la validación y todavía hace imagen. Es verdad que no mucha, porque las baterías se van consumiendo, esas suele fallar, ¿vale? La parte física de las baterías pues falla, pero sigue volando. Ya está, y seguimos alimentando catálogo, ¿vale? Y luego vino el hermano grande. Esto es Geosat 2. Esto ya es otro cantar, ¿vale? Estamos hablando de 12 kilómetros, reducimos el SWAT, obviamente, cuando quieres ganar resolución pierdes SWAT, así es la física. Tenemos más bandas, tenemos una pancromática de 1 metro, 4 multiespectrales a 4 metros, ¿vale? Hacemos nuestros productos de fusión y conseguimos un montón de productos que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Esto ya estaba preparado para defensa, seguridad. O sea, las imágenes que están aquí puestas son chiquititas, pero yo creo que la diferencia entre una y otra ya se aprecia. O sea, aquí tenemos una potencia que ya está fenomenal. Lo bueno que tiene el Geosat 2 es que es una plataforma ágil, es capaz de moverse en 3 direcciones en el espacio. Eso nos permite hacer pares estéreo, que yo creo que los pares estéreo algo sabréis para hacer vuestros modelos digitales como van. 3 metros de calidad, está muy bien, ¿no? Lo podemos hacer en cualquier sitio del planeta,
porque las restricciones de las adquisiciones son nuestras. Es decir, si hace falta hacer una captura en Madrid porque hay que hacer un modelo en Madrid, nosotros hacemos eso, ¿vale? La calidad es muy buena, de verdad que merece la pena verla. Nuestros productos. Aquí viene la tabla, es verdad que he puesto los de Geosat 2 porque son los que tienen más variedad y los que están saliendo mucho más al mercado, ¿vale? Productos Pan-Sharpen, hacemos fusión del tipo de bandas que queráis. PS3, lo demás está puesto por aquí un RGB, un falso color, mezclamos la NIR con la verde con la roja, lo que necesitéis. Llevan muchos años el equipo de producción haciendo esto, la calidad es magnífica. Pancromática solo, si hay alguien que necesita hacer algún trabajo de entrenamiento y necesita solo la pancromática o para evitar el tamaño de la imagen, que suelen ser muy grandes. Multiespectrales, que es donde está la potencia física. La pancromática te da la calidad geométrica y la multiespectral la parte física, la potencia. Bundle, que es mezclada, lo que queráis. Y de todo eso, además, valor añadido. Aquí, además, quiero contaros cómo empieza el equipo de innovación, porque nosotros partimos a partir de aquí. Es como, vale, si os dedicáis a entregar imágenes, tenéis un servicio muy bueno, una cantidad brutal, vale, y bueno, pues tenemos tal tonelada de píxeles que llega un momento en el 2021 donde nos dicen, pues hay que sacarle a esto partido. Entonces, de ahí sale el departamento de innovación. Empezamos como innovación, ahora somos I+D+I y hacemos dos trabajos. Uno es lo que es la innovación interna para cerrar la cadena de valor de los Geosat y la externa, ¿vale? Para este trabajo de cerrar la calidad de la cadena de calidad interna, empezamos a trabajar con la subresolución, ¿vale? Todo el mundo lo hacía. Todo el mundo cogía una imagen RGB y te hacía una subresolución, dividía la resolución por 2, perfecto, ¿vale? Pues este señor aquí presente decidió que eso estaba muy bien, pero además que había que mantener la calidad física, que hubiese chicha. Porque ve, una foto con mucha resolución está muy bien, pero ¿y si puedes hacer cálculos? ¿Vale? Y sacamos nuestro primer producto de subresolución, que son esos tics verdes que tenéis ahí. Todos los productos que tenemos les podemos hacer subresolución y garantizamos que son físicos, que se pueden usar, ¿vale? Para cualquier cosa. Y un poco para validar que lo estábamos haciendo bien, pasamos a través de los grupos de calidad de la ESA. Nos ha validado el CQC. Esto nos ha permitido entrar en proyectos europeos de alto nivel porque cumplimos todos los parámetros que pide la ESA, ¿vale? Ese fue el primero de todos, luego ya han venido un montón de ellos más. En el siguiente está involucrado el profesor Íñigo. Para cerrar esta cadena de valor, él nos ayudó a hacer la validación de la corrección atmosférica, porque estábamos diciendo, tenemos que intentar cerrar el ciclo, que las imágenes ya estén perfectamente para un usuario final y que un usuario final no tenga que decir, vale, y ahora tengo que corregir atmosféricamente esto que habéis cogido volando a 600 kilómetros. Vale, pues ahora te lo hago yo. No hay problema. ¿Vale? Y otro problema adicional, las nubes. No os he dicho nada, pero los satélites ópticos son muy caprichosos. El problema principal que tenemos son las nubes. No podemos hacer nada con ellas. Pues si no podemos hacer nada con ellas, las vamos a caracterizar. ¿Vale? Y nos hemos innovado una máscara de nubes que sale directamente de los productos Geosat, donde decimos al usuario final, mira, esta es tu escena Geosat, esta es tu máscara de nubes y además te digo dónde están las sombras. No tienes que hacer nada más. Y está corregida atmosféricamente y si la quieres en subresolución también te la doy, ¿vale? Entonces, acabamos de dar un producto cerrado, listo para usar, ¿vale? Os he puesto una serie de imágenes, porque si yo os cuento un montón la teoría, la física, la no sé cuánto, no sé qué, pero esto es lo que cuenta. ¿Qué es lo que veis? Lo que veis es esto. Esto es lo que vais a recibir. Imágenes de muy alta resolución que valen para cualquier cosa. Nosotros, derivado de esto, hemos desarrollado un ship detection, un algoritmo para detectar barcos y otro para detectar aviones. No os pongo ejemplos porque no puedo ponerlos, pero ya lo tenemos desarrollado en casa. Vale, pero yo no quiero hacer nada de infraestructuras, quiero hacer algo de medio ambiente. Incendios. ¿Vale? Podemos hacer cálculos de índices de vegetación, lo que queráis. Vale, pero es que prefiero otro tipo de dato. Glaciares. ¿Qué queréis? ¿Qué más podemos hacer? A ver, que somos geodésicos. Vamos a ver, minas. Lo que queráis. Todas estas minas se pueden coger con estereopares y podéis hacer el análisis
y el monitoreo de las minas a través de imágenes de muy alta resolución. Igual que revisar el impacto de la mina alrededor, lo que quieras. La cosa es, esto será caro, ¿no? Estás pensando, Silvia, esto que nos estás contando pues suena caro. La tenéis listo para usar. Tenemos 2 coberturas de la península ibérica listas para usar, las tiene el IGN. Listas, solamente tenéis que bajaros las imágenes. Estamos cerrando la del 2023 y estamos intentando acordar las del 2024. Submétrico. Vale, península ibérica, lo mismo, ya, yo quiero hacer trabajos en Chile. Hazlo. Somos una misión third party de la ESA. Podéis solicitar cualquier tipo de dato a través de la ESA, ¿vale? Todo lo que esté en archivo, obviamente. Tenéis Geosat 1, Geosat 2, las coberturas, lo que queráis, ¿vale? Que yo entiendo que Sentinel es como muy directo, porque tienes tu plataforma para hacer las cosas, pero todavía hay más. Se puede ir un poquito más allá, ¿vale? Entre las aplicaciones que estamos sacando del equipo, por contaros un poquito por dónde vamos, estamos trabajando en el tema del carbono, que es como el trending topic de este año, ¿vale? Estamos en el carbono verde, el marrón y el azul, trabajando con manglares, bosques y agricultura. Estamos diseñando un montón de datasets para entrenar algoritmos, porque efectivamente los algoritmos de inteligencia artificial y todo esto están muy bien, pero hay que enseñarles, ¿vale? Entonces, la gente como César está solicitando constantemente, no, es que necesitamos hacer un entrenamiento. Pues tenemos gente dentro del grupo que hace datasets específicos, físicos o visuales, lo que haga falta para el modelo en ese caso. Y estamos haciendo eso, un montón de cosas. Hay 2 personas trabajando con inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todos los learning que os imaginéis, que para vosotros los jóvenes seguro que es como muy habitual. Para mí hace 10 años, 20, era ciencia ficción. Y ahora es una herramienta, ¿vale? No, está fenomenal, ¿vale? Y nada más, esta es la parte que yo os quería contar. Ahora le cedo el espacio a César. Tiene un caso práctico chulo que contaros que espero que os guste, ¿vale? Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, como bien dice mi compañera Silvia, yo quería plantearos aquí un pequeño caso práctico que creo que aquí a este foro en el que estamos hoy aquí, puede ser de vuestra utilidad. Espero no haberme equivocado. Me quería centrar en lo que sería la erupción del volcán de La Palma, que se produjo en el año 2021, hace ahora 2 años. Bueno, contaros que, bueno, pues imagino que todos lo recordaréis, sobre esas fechas pues estábamos en España, en el mundo, inmersos en una pandemia, en la pandemia de la COVID-19. E incluso aquí en Madrid lo sufristeis bastante, en la zona de Toledo, el centro, pues sufristeis lo que fue la borrasca de Filomena. Bueno, fueron unos años bastante complicados. Entonces, bueno, yo aquí lo que quería mostraros es cómo nuestros satélites y lo que viene a ser los satélites de alta resolución resultan de gran utilidad para hacer un seguimiento de este tipo de fenómenos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a coger un poco esto, a ver si me hago con ello. Bueno, pues os he preparado aquí un caso de uso. Bueno, contaros que el volcán de La Palma, o de Tajogaite, como se le ha venido llamando por ser el nombre de la olla donde se originó, se marca su inicio, su erupción, el día 19 de septiembre de 2021, aunque ya previamente se habían registrado durante bastantes meses anteriores movimientos sísmicos en la zona, y estuvo activo durante 85 días, y casualmente, tal día como hoy, de hace 2 años, se dio por extinguido el volcán. Se inicia en el paraje de Cabeza de Vaca, no sé, sería por aquí, por esta zona.
en el municipio del Paso, en el Parque Natural de Cumbrevieja. Se vieron afectados varios municipios, como de toda esta zona de por aquí, así como marcar los municipios más importantes, Todoque, el propio El Paso, a ver los Llanos de Aridane y Tazacorte. Bueno, como consecuencia del volcán, bueno, si vemos aquí todo lo que abarcó lo que fue la masa de lava, cubrió toda esta zona del suroeste de la isla de La Palma, y se contabilizaron en daños materiales, a agricultura, ganadería, ecosistemas, se contabilizaron más de 840 millones de euros en daños. Se contabilizaron 73,8 kilómetros de carreteras sepultadas por la lava, 2.988 edificaciones destruidas, 1.219 hectáreas arrasadas. Además de todos estos números, pues el volcán de La Palma, esta erupción del volcán de La Palma, trajo consigo problemas de toxicidad del aire, con restricciones para los habitantes, problemas en retrasos, cancelaciones de los vuelos entre las islas, por la nube de humo de ceniza que se desprendió hacia el exterior, y también pues hubo consecuencias en lo que es los deltas que se formaron como de la lava que se vertió al mar en dos deltas por 4 vertientes, que esta parte de aquí arriba y esta parte de aquí abajo, que vertió lava al mar a una temperatura superior a los 1000 grados centígrados, con lo que ello conlleva para el ecosistema marino. Bueno, yo lo que quería centrarme aquí no es realmente en el volcán de La Palma, yo lo que me querría centrar aquí realmente es en que este tipo de fenómenos al final lo que conllevan es unos cambios grandes en la geografía y geología de la zona, y concretamente en lo que sería la línea de costa de la isla de La Palma, ¿vale? Entonces aquí vemos que bueno, se formaron estos deltas, que esto es parte adicional. Si vemos aquí en esta imagen no aparecen esos deltas, y aquí sí que ya se aparecen estos deltas, esas fajanas, a ver que no me caiga. Bueno, en primer lugar quería mostraros, como antes mi compañera Silvia os ha estado hablando de los satélites que opera Geosat, quería mostraros una primera imagen del satélite Geosat 1, el hermano pequeño. No sé si se ve bien, por allí, aquí yo la veo un poquillo oscura, pero bueno. Aquí lo que os quería resaltar es, bueno, pues este es un satélite que entre sus características principales pues tiene una anchura de barrido de SWAT de más de 620 kilómetros, o sea que podríamos hacer un barrido en horizontal de más de 620 kilómetros en una sola captura, y luego ya en alón, en lo que es vertical, podríamos seguir pues hasta donde quede la memoria del satélite. Además pues tiene una resolución de 20 metros, que para estudios agrícolas o para lo que vamos a tratar ahora mismo, que sería la línea de costa, pues está bastante bien. Y además de estas dos características, pues lo que tiene este satélite es que tiene una revisita muy corta, tiene una revisita de 1 o 2 días en latitudes medias y de 2 a 3 días en cualquier otra latitud, lo cual le hace una herramienta muy importante para la cobertura o para el seguimiento de fenómenos en superficies muy grandes. ¿Vale? Bueno, decir que este satélite, pues, como ya ha dicho mi compañera, tiene a bordo 2 cámaras con bandas en el espectro visible roja, verde e infrarroja cercana, y que nos permite hacer estudios de agricultura, calcular índices de vegetación y, bueno, pues un montón de estudios físicos que yo la verdad no soy el experto, pero bueno, yo lo cuento. Contaros, no sé si os habéis dado cuenta, si no yo os lo digo,
que esta imagen que os estoy mostrando aquí del satélite GEOSAT 1 pues es una imagen que tiene bastante color. Es una imagen RGB, pero sin embargo es una imagen en color verdadero. Sin embargo, no sé si os habéis dado cuenta, las bandas que capta este satélite no incluye la banda azul, solamente tenemos la roja, verde y la infrarroja cercana. Entonces, bueno, pues aquí para obtener esta imagen en color verdadero y tener una imagen, una foto, no una imagen, que es como lo que normalmente solimos hablar nosotros, no hablamos de fotos, hablamos de imágenes. Pues lo que hemos hecho ha sido construir una composición con las bandas RGB y una banda azul que hemos calculado sintéticamente, o sea, artificialmente a partir de los datos de las demás bandas. Bueno, pues dicho esto, bueno, no sé si se ve claro, pues esta imagen que os muestro aquí es una imagen del 23 de septiembre. Como dije anteriormente, la erupción del volcán se produjo el día 19 de septiembre de 2021. Esta imagen es casualmente 4 días después de la erupción. Si vemos aquí, estoy viendo que se ve bastante oscura, ya lo he dicho antes. Aquí en esta imagen lo que sería la isla de La Palma sería esta parte de por aquí. Aquí se ve toda la isla de La Palma. Y aquí no os he dicho un dato, y es que la anchura del SWAP, la anchura de barrido del satélite son más de 620 kilómetros. Sin embargo, esta imagen que tenemos aquí, que es una imagen del satélite, una imagen total del satélite, solamente tiene una anchura de 170 kilómetros. O sea, daros cuenta de todo lo que podríamos abarcar. Aquí estamos cogiendo toda la isla, esto es toda la isla de La Palma. Incluso estamos cogiendo por aquí, creo que esta es la isla de La Gomera. Si se ve claramente, no lo sé si se ve claramente. Nada más, pues aquí vemos, esta sería la humareda que formó el volcán. Y vamos a pasar a una siguiente imagen. Esta sería una imagen con el satélite GEOSAT 2, que sería el satélite, como bien ha dicho mi compañera, un satélite ágil, con una resolución que llegamos por defecto a los 75 centímetros utilizando la banda pancromática, pero que utilizando la super resolución, utilizando técnicas de inteligencia artificial, podemos llegar o ofrecemos datos de hasta 40 centímetros. Tiene un SWAP más pequeño, vemos lo que podríamos cubrir de lo que es la isla de La Palma. En este caso nos hemos enfocado en esta parte de aquí, donde cogemos lo que sería, aquí sería la boca del volcán, la olla del volcán. Esta humareda corresponde a la propia boca del volcán. Por aquí vemos la línea de lava. Esta imagen es del 7 de octubre, que es, creo que es 3 o 4 días después de cuando se produjo el primer delta en el que se vertió lava al mar. Aquí se ha formado la primera fajana. ¿Vale? Vemos que aquí se ha formado, todo esto es terreno que se ha ganado al mar. Bueno, dicho esto, he presentado lo que son nuestros satélites, nuestras imágenes, referido a lo que es la isla de La Palma. Lo que quería enfocarme es en un caso práctico. En un caso práctico, utilizando la inteligencia artificial para resolver el problema de obtener la línea de costa de cualquier parte del mundo. En este caso yo me voy a centrar en las Islas Canarias y concretamente en la isla de La Palma. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que hago es definirme una estrategia como cualquier proyecto de Machine Learning, donde, bueno, normalmente no están aquí marcados todos los que serían los hitos normales de un proyecto de Machine Learning. Yo me he centrado en estos tres. Normalmente, pues, lo primero es entender cuál es el problema, para entender los datos con los que contamos. Aquí yo ya me entro directamente a una primera parte que sería preparación de los datos, donde lo que yo voy a hacer aquí es prepararme un conjunto de datos o dataset con lo que yo posteriormente voy a evaluar y entrenar los modelos que voy a utilizar. Una siguiente parte, que sería esta parte de aquí abajo, donde lo que voy a hacer es una selección de un modelo. En este caso, bueno, evaluamos distintos modelos, pero al final nos decantamos por unos modelos de Deep Learning,
donde entrenamos ese modelo con el conjunto de datos construido anteriormente y obtenemos un modelo ya entrenado que nos va a permitir inferir o obtener unos resultados que sería aquí haríamos esa inferencia y con esos resultados que obtenemos hacemos un postprocesado de los datos y obtenemos un resultado final, que en este caso nuestro resultado final sería una geometría de la línea de costa. Voy a entrar un poco más en detalle en cada una de las partes, intentando dar una visión práctica de este caso de uso, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cómo hemos hecho para resolver esto? Decir que aquí es un caso de uso, ¿vale? Es un ejercicio que queremos presentaros. Un ejercicio que posiblemente podríamos hacer cualquiera en nuestra casa con un portátil, sin mayor necesidad, porque en este caso no estamos utilizando las imágenes de GeoSat 2 ni de GeoSat 1, pero podríamos, ¿vale? Pero de momento pues nos hemos centrado aquí en tener todo de open source, datos libres, patatí patatá. Entonces, bueno, pues nuestro primer punto pues es definirnos ese conjunto de datos que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. Entonces, para construirnos ese conjunto de datos, claro, si nos ponemos lo que necesitamos es construirnos un conjunto de imágenes, de pares de imágenes, donde vamos a tener lo que sería la imagen que vamos a meterle al modelo y lo que esperamos que el modelo nos devuelva. Entonces, en este caso, lo que le vamos a meter es imágenes de satélite y lo vamos a emparejar con lo que sería nuestro ground truth o nuestra verdad terreno, que serían nuestras máscaras tierra-agua, que es lo que queremos. Lo que nosotros queremos marcar es la diferencia entre la tierra y agua para luego poder definir lo que es la línea de costa, que es nuestro objetivo, la de obtener la línea de costa. Entonces, para obtener eso, nos hemos creado un pequeño procedimiento más o menos automático que no nos suponga demasiado esfuerzo, porque claro, si eso lo tenemos que hacer manualmente, pues es un trabajo bastante tedioso. Entonces hemos intentado hacer algo semiautomático o prácticamente automático. Entonces, en primer punto lo que hemos planteado es, bueno, pues vamos a obtenernos, vamos a marcar por dónde vamos a coger las imágenes. Entonces hemos cogido lo que sería una línea de costa muy grosera que obtenemos a partir de datos abiertos. En este caso hemos obtenido datos del Natural Earth Data, donde nos da una línea de costa a una resolución de 10 metros, pero con una resolución, con una precisión muy grosera, no marca muy bien lo que es la costa, o sea, se queda muy... no marca los detalles de las costas. Entonces, a partir de esa línea de costa lo que hemos hecho ha sido definir una malla alrededor de esa línea de costa, que sería, esto sería para todo el mundo. Aquí, aunque no se ve muy claramente, lo que estamos definiendo es una malla para toda la línea de costa, enfocado en lo que sería las Islas Canarias. Pues aquí tenemos definido, por cada línea de costa tenemos definida esa malla, que realmente luego al final para obtener los datos nos hemos centrado solamente a obtener los datos de los conjuntos de datos que vamos a utilizar para entrenar. Nos hemos centrado solamente en lo que sería la isla de La Gomera, ¿vale? Entonces, sobre la isla Gomera vemos que se ha definido esa malla, y esa malla nos va a permitir hacer consultas a un catálogo de datos de satélite para obtenernos imágenes en esas cuadrículas, ¿vale? Esas imágenes que hemos obtenido, en este caso, las estamos obteniendo a partir del servicio de mapas del Google Earth, del servicio, en este caso, Terrain, que sería de esta manera de aquí. ¿Esto qué nos permite? Pues si nos dais cuenta, este servicio Terrain, hay mucho contraste entre lo que sería agua y lo que sería tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que si esas imágenes que hemos descargado de ese servicio de mapa, ahora lo pasamos por un método no supervisado de categorización,
como sería en nuestro caso un método como sería el CAMIN, no sé si aquí estáis habituados a esos métodos, entonces utilizando ese método CAMIN y marcándole que lo que queremos es que nos discretice los datos que le hemos pasado de entrada o nos clasifique esos datos en dos categorías, el modelo CAMIN automáticamente me va a obtener un dato raster o un dato TID de este formato, donde está muy claro, hay una clara diferencia entre un dato que sería tierra y otro dato que sería mar. Esto está superpuesto sobre la imagen de partida, ¿vale? Esto es realmente lo que hemos hecho es, estos serían los datos que obtenemos, están por aquí superpuestos en QGIS. Ese dato lo hemos vectorizado y una vez que ese dato lo vectorizamos, lo que hacemos es, dentro de QGIS, quitamos todo aquel dato que el modelo de CAMIN nos ha metido que nos puede confundir entre lo que es tierra y agua. Esos datos normalmente van a ser etiquetas que tiene el servicio de mapas de Google Earth. Esas etiquetas pues en nombres de ciudades, nombres de temas geográficos, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, una vez que hemos hecho ese procesado de los datos del vector, de ese vector, en una herramienta tipo QGIS, que es una herramienta abierta, pues obtenemos un dato limpio que volvemos a convertir a un dato raster y al final lo que hemos obtenido, bueno, al final lo que hemos hecho ha sido de todas esas imágenes, de todas estas imágenes, todos estos cuadritos, de todas estas imágenes, hemos seleccionado una serie de imágenes que contienen datos de tierra y agua, esto que vemos por aquí negro y blanco, y entonces los hemos emparejado en lo que sería imágenes, pares de imagen y máscara de tierra-agua. Aquí se diferencia muy bien entre lo que sería tierra en blanco y lo que sería agua en negro. Esto al fin y al cabo es un dato raster que tiene valores 1 y valores 0, no es más. Entonces con eso ya tenemos nuestro dataset o conjunto de datos que nos va a permitir entrenar un modelo. Decir que aquí pues lo que hacemos ahora mismo es hacer una selección de distintos modelos, hacemos una selección de bibliografía, nos documentamos distintos modelos que podemos utilizar, distintos índices, en este caso pues se planteó utilizar un índice de agua como podría ser el NWI, pero bueno, en este caso no tenía mucho sentido porque lo que estamos tratando casualmente aquí son imágenes RGB, con lo cual no tiene sentido. Pero bueno, en el caso de GeoSat 2, sí. Entonces al final, después de barajar muchos modelos, pues optamos por un modelo un modelo de Deep Learning que... qué rápido quiero ir. Equivocado el botón. Al final optamos por un modelo que se llama UNEC, no sé si os resultará conocido. Este modelo de UNEC es uno de los modelos ahora mismo más renombrados de Deep Learning. Es un modelo que se creó o que se publicó en el año 2015 por unos investigadores de la Universidad de Freiburg. Inicialmente fue un modelo que se planteó para la segmentación de imágenes biomédicas, pero que posteriormente se ha ido utilizando para muchas más aplicaciones, entre ellas esto que tenemos aquí ahora mismo, que sería un problema de segmentación semántica, en el cual queremos segmentar nuestros datos y darle un significado a ese resultado. En este caso ese significado es diferenciar entre tierra y agua. Entonces, bueno, pues explicar un poco este modelo, pues es un modelo que tiene, bueno, el nombre de UNEC viene dado por, como vemos aquí representado, por esta forma que tiene en forma de U. Esta forma de U que se ve muy claramente aquí en esta representación. Entonces, aquí en esta forma de U se diferencian dos partes.
Una primera parte de aquí, de la izquierda, que sería una parte que se denomina de contracción o codificación, donde su función es la de recoger información de la imagen de entrada, caracterizar los datos de la imagen de entrada. Entonces lo que se hacen es aplicar convoluciones, aplicar filtros sobre la imagen de entrada para obtener datos de las características de la imagen. Además, reduciríamos lo que sería los parámetros que vamos a utilizar para entrenar la red neuronal que va a venir. Bueno, todo es una red neuronal, pero al final aquí va a haber una red neuronal que va a ser la que va a aprender, la que va a tener la parte de aprendizaje, ¿vale? Y finalmente, a continuación, tendríamos otra parte de aquí, la parte de la derecha, que es una parte simétrica a la parte de contracción y que se denomina de expansión o de descodificación. Esta parte de la izquierda lo que hace, su función es realizar la convolución traspuesta de la parte de contracción y obtener el producto final que deseamos. En este caso, el producto final que deseamos es obtener una caracterización o diferenciación entre lo que sería una máscara de tierra-agua, de los valores de tierra-agua. Entonces aquí vamos a obtener unos niveles de probabilidad de lo que sería cada píxel de nuestra imagen, tierra-agua, ¿vale? Entonces eso al final, pues llegamos con esto, con nuestros pares iniciales, con nuestro conjunto de datos inicial, entrenamos ese modelo y al final ya tenemos un modelo. Al final vamos a tener un modelo entrenado que va a ser como una caja negra a la cual nosotros le vamos a meter, una vez que tengamos el modelo entrenado, que lo hemos entrenado con nuestros datos, con nuestro conjunto de datos que hemos obtenido a partir de imágenes y pares de imagen, máscara tierra-agua, de la isla de La Gomera, lo vamos a poder utilizar para obtener esos mismos pares para obtener esas máscaras tierra-agua para cualquier otra imagen que le demos al modelo. Entonces, a continuación lo que hacemos ya, una vez que ya tenemos ese modelo, que sería esta parte de aquí, ese modelo entrenado, lo que hacemos es aplicar ese modelo. Entonces, para aplicar ese modelo, lo primero que hacemos es pues volver a utilizar esa malla que habíamos definido alrededor de la línea de costa grosera que teníamos inicialmente y descargamos imágenes, aplicamos el modelo y obtenemos esa malla, obtenemos esas máscaras tierra-agua para toda esa geografía. Esa máscara la vectorizamos, esos vectores los unimos, hacemos un postprocesado y de forma automática, voilà, obtenemos la línea de costa para, en este caso, las Islas Canarias. Centrándonos en lo que sería la isla de La Palma, pues tenemos que, para la isla de La Palma, pues se han tenido que utilizar un total de 70 imágenes descargadas del servicio de mapas del Google Earth y obtenemos, el resultado final viene a ser esta geometría que tenemos aquí a la derecha. No se ve muy claramente porque aquí yo he querido resaltar lo que sería de la diferencia entre la que sería la línea de costa inicial que partíamos, que es muy grosera, se ve por aquí en morado, y sobrepuesta sobre ella está la línea de costa obtenida con este procedimiento, la nueva, donde aquí pues vemos que la línea que teníamos inicialmente pues era una línea que estaba definida por solamente 42 puntos. Sin embargo, ahora mismo esa línea de costa está definida con 199.805 puntos y está, bueno, pues es una línea con una resolución bastante grande y sobre todo muy sujeta, o sea, con mucha precisión a lo que es la geometría real de la isla.
y eso se ha obtenido de una forma automática, que es lo bueno, o sea, no nos ha supuesto demasiado esfuerzo. Y bueno, pues dicho esto, con eso ya tendríamos nuestro modelo. Ahora, pues bueno, aquí lo que os mostraba pues es una secuencia de imágenes del GeoSat-2, del satélite GeoSat-2, donde se mostraría lo que sería la evolución de la lava desde instantes momentos antes de que se produjera la erupción del volcán, que sería esta imagen del 22 de mayo, a continuación otra del 30 de septiembre, del 7 de octubre y hasta el 31 de diciembre, donde ya el volcán había dejado de soltar lava, y bueno, pues aquí vemos que este volcán, pues lo que produjo, entre muchas otras cosas, fue unos cambios en lo que es la geografía, en la línea de costa de la isla de La Palma, formando estas dos fajanas que vemos aquí, y esas dos fajanas tienen una superficie total de 482.606 metros cuadrados de terreno ganado al mar. Esta parte de aquí abajo, esta fajana, que sería la más grande, tiene una superficie de 44 hectáreas. Decir que recientemente, no hace mucho, en el mes de septiembre, el Instituto Cartográfico ha incluido esta fajana como dominio público, como clase, como una nueva parcela que ha denominado la parcela 9004, con esa referencia catastral que pongo aquí abajo. Bueno, está considerada como clase rústica, de uso agrario. Bueno, es una fajana de lava. Y bueno, pues si queréis consultarlo, ahora mismo podréis ir directamente a la página del Instituto Cartográfico y veréis esa información. Y bueno, pues deciros que hasta aquí estaría lo que sería el caso práctico que he querido mostrar, pero bueno, esto no sería todo. Quería ya mostraros otras aplicaciones o otros modelos de inteligencia artificial que utilizamos en GeoSat que pueden ser aplicados a nuestras imágenes, y creo que serían de utilidad para este caso de uso, para este accidente que fue la erupción del volcán de La Palma, que pueden aportar algo, como sería el caso de la superresolución. El caso de la solución de superresolución es un modelo que aplicamos al principio de nuestros inicios como departamento de innovación dentro de GeoSat, aplicado a nuestras imágenes GeoSat 2, y el objetivo pues no era más que ganar nitidez en nuestras imágenes. Entonces, bueno, pues a partir de nuestras imágenes, aplicando un modelo de inteligencia artificial, pues hemos sido capaces de partiendo de una imagen de 1 metro de resolución, si en este caso ahí pongo 100 centímetros, esto sería un trocito de lo que era la imagen anterior de la isla de La Palma. Hemos sido capaces de obtener una imagen final. La verdad es que no se ve muy claramente, seguramente desde allí. Si te acercas más, pues verás que realmente pues la resolución de la imagen es bastante apreciable. En esta imagen de la izquierda se ve una imagen muy pixelada. Aquí se ve una imagen bastante más nitidez, con un smooth bastante más suave. Y esta imagen en concreto está generada a 25 centímetros de resolución. Por razones de calidad, dentro de lo que es la empresa a nivel comercial se ofrece esta imagen a 40 centímetros de resolución, no se llega a 25, se podría llegar a más, pero claro, es estirar mucho el modelo y lo que vas ganando de un sitio lo vas perdiendo de otro. Entonces, como queremos mantener lo que es la calidad radiométrica para poder utilizar esos datos de manera física, no hemos querido forzar demasiado el
el modelo, o sea que nos hemos quedado en 40 centímetros, pero podríamos ir más. Yo aquí he querido ir a los 25 centímetros para que a nivel visual, desde lejos, desde larga distancia, se pudiera ver. Bueno, dicho esto, otro modelo que ahora mismo estamos utilizando en nuestra empresa, en Geosat, sería un modelo que se denomina SAN, es un modelo de segmentación. SAN son las siglas de Segment Anything Model. Es un modelo que recientemente ha liberado la empresa o la parte de inteligencia artificial de la empresa Meta. La empresa Meta es la heredera de Facebook. No sé si sabéis qué es eso de Facebook, pero bueno, creo que los mayores sí. Es la empresa de Mark Zuckerberg. Este modelo lo que tiene es que hay muchos modelos de segmentación, pero este modelo de segmentación tiene una cosa que le metes cualquier cosa, es como el ChatGPT, pero en la segmentación. Entonces, aquí le metes cualquier cosa y él te da una segmentación, te da dentro de una imagen, bueno, en principio está pensado para fotos, pero luego ha salido un modelo adaptado para imágenes geoespaciales, que es lo que nosotros utilizamos. Y ese modelo para imágenes geoespaciales, pues le metes esa imagen geoespacial y te permite segmentar una imagen, y en esa imagen pues vas a poder caracterizar lo que serían las distintas parcelas que aparecen en esa imagen. Esto nos es muy útil porque aquí lo que os estoy poniendo es una imagen del antes y el después del volcán de La Palma. Entonces aquí pues vemos muy claramente lo que serían parcelas, edificaciones o en este caso gran parte de las cosas que se destruyeron fueron plantaciones de plataneros o temas así. No voy a entrar en detalle porque tampoco a lo mejor voy a meter la pata. Entonces, bueno, pues aquí podríamos de una manera muy rápida tener muy claro todo aquello que se destruyó, todo aquello que fue cubierto por la lava. Todo esto que vemos aquí en negro fue la lava, es la zona que se ha destruido, exagerado. Y bueno, ya finalizando mi presentación, pues mostraros una imagen del antes y el después, donde se ve todo lo que fue la erupción. Esta sería una imagen del antes, como era antes la isla de La Palma, en esta parte de la zona suroeste de la isla, afectada por el volcán. Y esto es como quedó, cómo está ahora mismo. Una catástrofe. Y bueno, pues con esto termina mi presentación. Muchas gracias por la atención y estoy disponible, mi compañera también, para cualquier pregunta que queráis formularnos. Y nada, muchas gracias. No sé si tenéis preguntas por ahí. Buenas, yo tenía una pregunta sobre las posibles salidas laborables de cara a trabajar en Geosat como egresados de esta escuela, tanto en el grado de geomática como en el de tecnología geoespacial. La pregunta te la voy a hacer yo a ti. ¿Cuántas ganas tienes de trabajar en esto? ¿Te gusta? Hay opciones. Es verdad que, ojo, somos una empresa privada, eso que quede claro. O sea, es que no tenemos vínculos con la Universidad de Valladolid, pero toda la gente que viene como becario se forma como becario de Geosat, para tener una salida. Si te gusta, te quedas, vas a crecer un montón, pero vas a trabajar también mucho, ¿vale? Esto, lo bueno que tiene es que tenemos tantas cosas que hacer y esto da tanto de sí,
que podrías hacer lo que más te gustase. Es más, lo estábamos hablando antes con el profesor Íñigo. Este señor de aquí empezó montando la antena de Geosat y ahora está haciendo inteligencia artificial. Si quieres trabajar, aquí hay espacio. ¿Alguna más por ahí, chicos? O los no tan chicos. Vale. Soy Miguel Ángel Manso, también profesor de la escuela. Estoy trabajando con temas de IA y aplicándolo a imagen visible, al PNOA, básicamente. Estamos extrayendo carreteras y demás. Cuando habéis hecho el caso práctico de las imágenes para extraer la línea de costa, en el dataset de entrenamiento, las teselas que habéis puesto no tienen solape, ¿verdad? Sí, Sí. sí, tienen un pequeño solape. Vale, es que la segmentación semántica, aunque sean modelos UNET, Sí. SeresNet o el que sea, que tenga, pues no habéis especificado qué RCI debajo, LinkNet, EfficientNet, SeresNet, el modelo ResNet. ResNet, Está hecho sobre una base, Con sobre un- un plafón de ResNet. con ResNet. ResNet 34. 34, vale. Cuando no hay solape, en los bordes la segmentación semántica funciona mal. Ya. Ese detalle parece tonto, pero es muy importante. ¿A qué resolución habéis estado trabajando? Pues ahora mismo, a ver, para este caso Sí, concreto, para el de la hemos línea de estado costa. trabajando sobre los datos que nos ofrece el servicio de mapas de Google Earth. Entonces, los datos que hemos estado descargando es una resolución de 1 metro. A 1 metro. Vale. Luego la vectorización te habrá quedado fea. No, ha quedado No, mal, no. no. A ver, sí Es que que es va verdad haciendo- que va al haciendo ser el- datos el- etiquetados hay algunas partes que te mete cosas espurias, cosas que no, yo qué sé, te ha metido un bullet, que Ya. la segmentación automática que hemos hecho con el modelo CAMIN, con el modelo no supervisado, ¿vale? No, me refería ya Luego después. ya, una vez que hemos hecho ese modelo, Sí. luego la segmentación ha quedado La bastante diferen- bien, ¿eh? La diferencia. Sí, la inferencia final ha quedado bastante bien. Pues también es verdad que en este caso hemos trabajado al final con esos datos del modelo Terrain, Ujú, ¿vale? sí. Cuando ya nos vamos a imágenes de satélite, entonces sí que tenemos que tener en cuenta otra serie de peculiaridades. En este caso, al trabajar con esas imágenes de Terrain, la segmentación ha sido bastante buena. Ujú. Bastante buena, la verdad. Y solo habéis entrenado con los de una isla. ¿No habéis utilizado distintos tipos de texturas? No, porque claro, es que es una cosa que no he dicho. Es una cosa que he dicho que aquí me he centrado solamente en las Islas Canarias. Vale. No he ido a globalizar. Si hubiera querido globalizar, sí que hubiera tenido que haber hecho un dataset Variado. teniendo en cuenta distintas texturas, distintas partes del mundo, distintas caracterizaciones. Entonces, en este caso, yo, como me centraba solamente en la isla de La Palma, porque el caso de uso era enfocarme solamente en la isla de La Palma, era algo muy concreto, era algo muy sencillo. Entonces, para obtener el dataset, el conjunto de datos de entrenamiento, me centré en otra isla, que es la isla de La Gomera, que es una isla muy próxima, entonces Sí. no, No hay mucho tuve cambio. tampoco mucha diferencia De de... origen el mismo, volcánico. Claro. Enhorabuena. Y ya puestos, yo quería preguntar, aquí con la línea de la costa, pues algunos datos serán de pleamar, otros de bajamar. ¿Cómo se plantea eso? Porque a esa resolución sí hay diferencias. Sí, claro que hay diferencias. Sí, a ver, claro, depende del estudio que quieras hacer. Si lo que quieres hacer es un estudio de diferencias o erosión de la línea de costa, pues te tienes que centrar mucho en algo muy concreto, porque la erosión de la isla de costa y depende cuando captures las imágenes, pues va a haber mucha diferencia, depende si sea pleamar, va a tener mucha diferencia, pero a ver, aquí el objetivo era tener solamente lo que sería una línea de costa para de alguna manera caracterizar
de una forma geográfica esa línea de costa, para una manera pues bueno, esto en nuestro caso concreto, el primer ejercicio que quisimos emplear esto era para un modelo que estábamos entrenando, que era el modelo de detección de barcos. Entonces teníamos un problema de que ese modelo de detección de barcos lo que nos hacía era muchas veces obtener falsos positivos dentro de tierra. Cuando estábamos tratando puertos, pues no tenía modelo. Entonces, ¿qué tenías que hacerle? Pues meterle una máscara, meterle algo que te dijera que era tierra, que era agua. Entonces no teníamos una manera inicial de obtener esa máscara. Entonces, y si tirabas de datos de línea de costa públicos, pues no tenías esa definición en muchas zonas del mundo. Entonces era mucho mejor tener nuestra propia línea de costa muy bien marcada, que nos permitiera hacer una discretización de esos falsos positivos y eliminar pues esos falsos positivos. Entonces, para este tipo de ejercicio, pues sí, pero si lo que queremos hacer es un estudio de erosión de la línea de costa, pues bueno, eso es otra cosa. Es más, nosotros para hacer ese estudio más pormenorizado, si estamos mirando puertos que cambian constantemente, además hay zonas en Australia que están cambiando los bancos de arena constantemente, ahí ya vamos con toda la potencia y se cogen imágenes ya de manera ad hoc, es decir, aquí pues cuando está la marea alta, aquí baja, aquí es arena, caracteriza todo. Entonces, no es una solución rápida para... No, eso ya es algo muy pormenorizado. Esto es verdad que sale justo de esa necesidad de decir, jo, es que cada vez que vamos a hacer la detección de barcos nos sale todo lo que está en la tierra. Tiene que haber alguna forma. Nos vamos a buscar las líneas de costa a los open source y vemos que son, con perdón, una castaña. Pues vamos a hacerlo en la nuestra. Y de ahí sale esto. O sea, intentando solucionar una cosa empezamos a encontrar otras. ¿Vale? Son conceptos completamente distintos. Cuando dijeron que se toman imágenes desde satélites y que se pueden hacer mediciones sobre esas imágenes, por ejemplo, si una persona quiere hacer un proyecto y quiere tomar las imágenes, quiero decir, las mediciones de una zona, ¿yo puedo coger esas imágenes y tomar mediciones? O sea, de cualquier parte de... Sí, ¿te refieres a lo que tenemos en catálogo nosotros? Sí. ¿Estás pensando algo que esté fuera de España? Sí. Por ejemplo, Islandia. Islandia. Uh-huh. Lo que tendrías que hacer es ir a través del ESA Third Party Mission y ver si lo tenemos en catálogo. Hay una opción de la ESA que te permite lanzar una pequeña área y que nosotros te la capturemos y luego ya tú la recoges de los servidores de la ESA. ¿Y eso es totalmente gratuito? ¿Podrías pasar la diapositiva, por favor? es que luego pasan el video ya. Es esa. También dijiste que la tenían en Chile, ¿verdad? Sí, sí, tenemos, todo lo que hay en catálogo, tú lo puedes buscar a través de un área. Desde el 2014 tú buscas, ¿vale? Y te dice lo que hay. Tenemos también un catálogo externo de Geosat. Si entras dentro de la web de Geosat hay un catálogo externo. Pero luego las reglas de petición de la ESA las tienen publicitadas. Es tan sencillo como entrar, rellenar un formulario, buscar, ver si lo hay, y lo que vas a tener es una imagen ortorrectificada por nosotros. Tan sencillo como eso. Una duda. Una más. Yo tengo entendido que, por ejemplo, un ingeniero civil necesita hacer mediciones, ¿no? Esto podría servir muchísimo, pero no es, como digo, no se necesita medir una área para hacer un puente. ¿Podría utilizarlo como herramienta? Sería una capa adicional, claro. Vale, muchísimas gracias. Apoyado con otro tipo de medidas. ¿Estamos, chicos? Gracias. Creo que ha sido ya la última charla antes de final de año. Gracias por atendernos, a vosotros por invitarnos. Ha sido un placer.
Sí.